Saludos amigos, bienvenidos a El Sembrador Nueva Evangelización, también a las redes sociales. Esto es Valores de Acero. Estamos transmitiendo desde la Casa de la Recolección, desde Morelos, en Cuernavaca. Estamos como siempre, con un invitado. Hoy es un invitado que pues la conocerán ustedes porque ya ha estado por aquí y precisamente en este lugar, en Cuernavaca, Morelos. Lourdes Larac, bienvenida. Muchas gracias, Fray Javier. Buenas tardes. Larac pues da clases en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Ajusco. Ella pues ha estudiado temas que versan sobre la comunicación. Su última tesis doctoral. Sí, claro, fue sobre los recursos digitales en el aula como alternativa al método expositivo. Ajá. Y bueno, pues ella nos va a explicar y nos va también desde estos puntos de vista y el conocimiento que tiene todo lo que es la comunicación digital hoy en día, que pues es lo que ha movido y ha cambiado la tecnología, ha cambiado a la sociedad. Claro. Y también ha cambiado la comunicación institucional. Totalmente, ¿no? ¿Qué elementos debe de tener una comunicación institucional? Bueno, yo me regresaría un poco. ¿Por qué tiene que haber comunicación? ¿No? Tiene que haber comunicación porque creo que es el cemento que fragua las sociedades. Podemos entender que haya sociedades ágrafas durante un buen periodo, pero no sociedades sin comunicación. Se señala por ahí que es el reflejo más claro de una sociedad, es voltear a ver sus formas de comunicación, sus medios, sus contenidos, sus avances tecnológicos o no. Entonces, bueno, creo que desde ese punto de vista, vincular la comunicación con una organización, como sería el caso de la OAR, pues es un gran reflejo de lo que somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. En este caso, la comunicación institucional pues viene de una organización que está tratando de comunicar algo a un público particular, pues tratando de posicionarse como imagen, como idea, y una organización religiosa no está al margen de ninguna otra forma, como ninguna otra empresa de corporación, para finalmente tener la necesidad de regular su comunicación institucional. Hoy se busca el estilo personal. La comunicación personalizada. Curiosamente, ante toda esta globalización y esta tecnología, se busca el tú a tú. ¿Cómo desde una comunicación institucional se puede ir a la cabeza de la institución? Es decir, desde un gobierno, pongamos un gobierno Peña Nieto, podemos ir a la cabeza de la institución que es el gobierno, ¿no? El presidente. ¿Cómo puedo yo acudir al presidente? ¿Cómo se hace este feedback? Y igual en las diócesis podemos ver cómo pues un fiel puede acudir desde la tecnología digital al obispo o el papa, que vemos que se comunica con muchísimos seguidores en Twitter. ¿Cómo llegar a esta comunicación personalizada, pero a la vez representando una institución? Claro, yo creo que ese sería un escenario ideal, porque normalmente lo que vemos es una comunicación descendente, información que baja por diferentes planos hasta llegar al hombre de a pie, y que en realidad su posibilidad de comunicarse hacia arriba es muy, muy escasa. Sin embargo, bueno, estamos en la web 2.0, que justamente lo que la marca es ser interactiva. Entonces, lo que las redes han traído como novedad, a diferencia de lo que eran los correos meramente de la web 1.0, es que bueno, tú interactúas, contestas, comentas y tienes más estrecha la brecha hacia esa cabeza que está arriba, o por lo menos la gente que le maneja sus redes, porque yo diría que pocas veces se ponen a teclear, menos en el caso de Trump, ¿no? Creo que sí teclea él solito, pero bueno, por lo menos sientes que puedes tener acceso a los que antes eran intocables, ¿no? Inaccesibles. Y sí, este estilo personal creo que pone una ventaja frente a las muchas desventajas que tendría esta comunicación, pues que se vuelve impersonal, se vuelve anónima, se vuelve poco confiable, porque bueno, tú y yo nos conocemos y si más tarde estamos en el chat, pues yo sé que estoy hablando con Javier Acero, pero pues de repente me puede contactar alguien que ni existe, ni tiene el género que dice tener, ni tiene la idea que debe tener. Entonces bueno, siempre son los grandes peligros de esta comunicación tras los aparatos. Pero creo que al momento de hacerla interactiva y confiable, pues es una gran ventaja, desde luego. Hay que educar a los jóvenes
pero yo creo que también a los adultos para el uso de la tecnología. ¿Y cómo se puede educar desde un aula? Mira, yo creo que aquí habría que considerar los diferentes roles, ¿no? Todos nuestros alumnos en la universidad son evidentemente nativos digitales, como los manejaba Mark Prensky. Ellos nacieron con el ordenador en la mano y dándonos clase tecnológicamente de cómo utilizarlos. Pero son bastante poco selectivos en la información, bastante poco cuidadosos de lo que bajan y de lo que leen. Entonces, en el aula esa es una tarea fundamental, ¿no? El que sepan discriminar, sepan buscar el origen de la fuente, que puedan contrastar la información en 2 o 3 fuentes diferentes, porque pues si bajar de un buscador, pues es lo más fácil del mundo, pero eso no es aprendizaje. Entonces creo que con los jóvenes, básicamente sacarlos del aspecto meramente lúdico que manejan con la comunicación y aprender a hacer un uso académico. Y los adultos, bueno, pues tenemos una tarea mucho mayor, ¿no? Caeríamos en esa gran categoría que somos los inmigrantes digitales, pero pues inmigrantes con diferente nivel de aceptación en la tierra a la que vas. Entonces, de repente, pues la mera destreza técnica no es la misma, actualización que vas teniendo con respecto a las aplicaciones y demás. Y tal vez tampoco seamos muy cautos y muy selectivos. El otro día leía que a los padres les había tocado enseñar a los hijos que no todo lo que decía la televisión era real. Y ahora los hijos tienen que educar a los padres en el sentido de que no todo lo que dicen las redes es real. Y sí, efectivamente, no te puedes ir mucho con la finta de que pues, está dicho en la red, ¿no? Te llega la información más imprecisa del mundo. No sé cuántas veces he tenido que batear el de hoy se cumplen 97 años de la aparición de la Virgen de Lourdes. Digo, a ver, ni es hoy, ni son 97, ya lleva 160. Entonces, no puede tener 70 años navegando este correo para perder actualidad. Y la gente te lo compra, pero como igual que si viene una enorme descarga, que no prendas tus aparatos eléctricos, o la predicción del sismo que habíamos tenido que tener ayer, las famosas fake news, ¿no? Que desafortunadamente pues circulan y sin cuidado cualquiera las compra. Decías antes que hay un caso evidente, el presidente de Estados Unidos, Trump, él pues entre otras cosas ganó las elecciones por el movimiento que tuvo en el avión y por el Twitter. ¿Sí? El estar atento a las redes sociales, el contestar unos a otros. Esto produce un efecto en la persona de aceptación, de sentirse querida, me están haciendo caso, el ciudadano de a pie. ¿Crees que en las instituciones debe de haber más atención hacia, en este caso, las instituciones religiosas, hacia los fieles, incluso hacia los mismos miembros dentro, ¿no? Internamente? Claro, claro. Yo creo que ese factor afectivo del que platicábamos un poco en la entrevista anterior, pues sí te hace sentir muy importante, ¿no? Te hace sentir identificado con un ideal, con una persona, y si ya tuviste la posibilidad de dialogar, de coincidir en una reunión y todo, es maravilloso mantener la comunicación interpersonal. Y sí, yo creo que ahí sí se abaten las jerarquías, la posibilidad de comunicación se vuelve muy, muy dúctil y efectivamente llena un vacío afectivo, creo que sí. En este nuevo estilo de información, de tecnología, también ha surgido un nuevo joven, con nuevas inquietudes y que tú percibes en el aula que también tiene pues nuevas realidades. ¿Qué destacarías de este nuevo joven que llega al aula ya con la tecnología bien avanzada y pues que domina cualquier tipo de aplicación? Claro, desde el punto de vista técnico nos enseñan definitivamente y no solo en la universidad. Yo tuve la oportunidad de evaluar el proyecto para la tesis de maestría, el proyecto Enciclomedia, no sé si andabas por aquí, por México, cuando lo generó Fox, y bueno, pues era notorio que era para los niños de quinto y sexto de primaria, y ellos enseñaban a los profesores. Y si algo se trababa en el dispositivo, acudía a un alumno y no al revés. Entonces, lógicamente llegan a las universidades con mucha destreza, pero como te decía, con esta ese básico uso lúdico para la información, y les cuesta un poco de trabajo el transitar hacia los requerimientos académicos. Para ellos, ¿por qué no va a ser válido el googlear, imprimir y entregar
tarea. Nos toca mucho como profesores el no pedirles información, sino reflexión o interpretación de una información que no va a tener ninguna dificultad. Pero creo que en términos generales tiene sus enormes ventajas, ¿no? Lo vimos desde la primavera árabe, no hubiera desencadenado todo lo que se encadenó si los chavos no hubieran tenido sus posibilidades de comunicación digital, y lo vimos ahora con el sismo, ¿no? Lo que teníamos tipificado como una generación apática, que no le importa, que no tiene futuro claro, y bueno, muy probablemente, desafortunadamente es cierto, pero cómo se movilizaron a través de las redes y sus aplicaciones y sus bicicletas, porque a lo mejor eran zonas intransitables. Entonces yo creo que no se puede satanizar esta forma de comunicación, canalizarla y tampoco ser optimistas de que todo va a caminar solo sin la necesidad de una guía, ¿no? El joven de hoy, además, bueno, pues está educado en unas tecnologías, pero ¿no crees que le afecta también toda esta crisis de valores y crisis de liderazgo que hay en las instituciones? Totalmente, ¿no? Yo creo que le afecta ese vacío, esos vacíos. Yo creo que encuentra más vacíos que espacios llenos, y lo que me preocupa mucho, tienen un futuro tan difuso en lo laboral, en lo personal, que bueno, finalmente hay que entenderlos desde su realidad. De repente sentimos que nada les importa o que no pues aprietan determinadas tuercas y todo, pero pues es que también su posibilidad de verse ellos mismos en un trabajo estable dentro de 10, 8 años, labrándose un futuro, pudiendo construir un proyecto familiar, pues es muy, muy difícil que les vendas la idea de que eso se va a hacer, ¿no? Entonces, claro que se topan con muchos vacíos. Y bueno, finalmente este aspecto lúdico de las generaciones digitales, pues también es una forma de llenar ese vacío afectivo. Decía Zygmunt Bauman que Facebook estaba basado en el miedo a estar solo. Y pues sí, en un determinado momento, pues estoy solo, estoy confuso, pues a la red. Ahí siempre va a haber alguien que me conteste, interactúe, que publicó, que el meme. Entonces finalmente ya no están solos, y mucho menos le dan cabida a la reflexión personal y sobre su proyecto de vida, ¿no? Es una generación complicada. Vamos un momento con Resumen AR, están ya preparados y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias a todo el equipo de Resumen AR por estas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos en Cuernavaca, Morelos, en la Casa de la Recolección. Usted está viendo El Sembrador Nueva Evangelización y también a través de las redes sociales está en Valores de Acero. Con nosotros está la maestra Lourdes Larac, ella es maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, pues ha escrito una tesis doctoral sobre las nuevas tecnologías en el aula. Estábamos hablando de lo complicado que es no solo el alumno, sino el joven de hoy, ¿no? El que llega a la clase con otro tipo de complicaciones más emocionales, claro, que de conocimiento. No hemos tecnificado tanto la sociedad que quizás la estamos deshumanizando. Sí. Lourdes, tú eres católica, miembro de una fraternidad seglar, laica comprometida con el espíritu agustino recoleto. Como un fraterno, vamos a decir, un laico comprometido, vive esta espiritualidad en una universidad que es un ambiente totalmente aislado de Dios, y en donde tú en el aula tienes que moderar el mensaje de Dios y el mensaje también de conectar con todo lo humano. Sí, es complicado porque, bueno, finalmente la mayor parte de los alumnos vienen de hogares en donde ya no es que rechacen a Dios, simplemente no tuvieron ninguna referencia a lo largo de su vida. Entonces es muy difícil como que de la noche a la mañana crean en algo que tú les estás creando. Alguna vez un alumno me dice, bueno, pero usted ¿cómo sabe, no? ¿Cómo vive a Dios? Le dije, no, pues es que ¿cómo lo ve? Le digo, no lo veo, lo siento. Dice, bueno, me ha convencido, ¿no? Eso no quiere decir que él vaya a vivirlo y a creerlo, pero por lo menos se entiende y acepta que algunos podemos tener una cierta creencia en ese sentido, y que bueno, de no ser por
una fuerza, llámese como se llame, si no la quieren llamar Dios, pues no te explicarías la mayor parte de los fenómenos que estás enfrentando de manera cotidiana, ¿no? Es increíble. Antier comía con una alumna y amiga y hablábamos de la resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde te viene esa fuerza? ¿De dónde te viene esa capacidad de entender las cosas? Es muy, muy difícil que sin existir esta entidad llamada Dios, pues las podamos entender. Ahora, ¿cómo lo transmites y cómo lo defiendes en un ambiente que de repente se vuelve, a nivel de los alumnos, simplemente no les provoca ninguna reacción? Pero a nivel de los profesores, que a lo mejor sí vivieron todavía bajo hogares cristianos y luego rompieron abruptamente con este tipo de creencias, es difícil, y yo creo que a veces esto del compromiso del laico lo entendemos como tolerancia y convivencia pacífica, y tú crees en lo que creas y yo creo en lo que quiero, y no evangelizamos. Yo creo que dentro de las universidades es muy complicado. ¿Y hay sed de Dios en las universidades? Yo creo que hay sed de entender procesos, pero no sé si necesariamente lo piensan desde el lado de Dios y de la fe, exactamente, ¿no? Que sí, pues de repente te das cuenta que hay una fuerza que te sostiene ante fenómenos que de otra manera no hubieras podido enfrentar, ¿no? La muerte de personas cercanas como la que tú sabes que acaba de ocurrir y todo, se me va a devastar, y bueno, finalmente a los 8 días tú estás en pie y estás haciendo tus cosas, y pues ¿qué te levantan ahí? Las alas de la fe y la certeza de la vida eterna. Y lo viven muy diferente y en un clima de desesperación, etcétera, pues las personas que no tienen fe. Pero la posibilidad de transmitírselas creo que es complicado. Es complicado transmitir la fe en unas aulas de una universidad totalmente laica. Totalmente laica, que se defiende como laica y que finalmente, a mí nunca me han cuestionado ni criticado, pero sí sé que hay oposición. Ayer decía Maru una cosa que me interesó mucho, ¿no? Dice, hay que hablarles a los jóvenes de Dios sin mencionar la palabra Dios. Y creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va el que de repente les siembre cierta inquietud. Yo lo que sí soy muy tolerante de, si vienen de una denominación cristiana, etcétera, bienvenido, excelente, ¿no? Por lo menos crees, aunque no tengamos la misma organización religiosa. Pero te encuentras en general con que es un tema que ya no vive el joven, ¿no? El Papa Francisco habla de que tenemos de atraer a la gente, más que hacer proselitismo. ¿Ha sido este un fallo en la Iglesia durante años? Yo creo que sí, porque pues ves la brecha generacional, ¿no? Volteas a ver los feligreses en diferentes horarios del día y dices, bueno, pues en 10 años, ¿quién va a estar aquí? ¿No? Yo creo que sí nos ha faltado esa capacidad de atracción de una generación que lo requiere, tiene, como tú decías, conflictos, vacíos, pero no los busca en Dios, y lamentablemente es más fácil caer en la droga y caer en los caminos ilícitos que pues, en el enorme consuelo que tú sientes cuando vives tu fe, ¿no? Lourdes Lara, que lo hemos dicho antes, es laica comprometida. Ahí está en la parroquia del Cristo Crucificado, una parroquia que está al sur de la Ciudad de México, muy cerquita de Tasqueña también. Bueno, Lourdes, ¿cómo puedes explicar qué es una fraternidad y qué ha supuesto en tu vida ser un laico comprometido con la Iglesia y sobre todo pues, con los agustinos recoletos? Mira, la fraternidad pues es la enorme posibilidad que nos da nuestra orden de formar parte de ella, pero como laicos que vivimos desde el espacio doméstico, laboral, es decir, no tenemos que vivir en comunidad como ustedes, pero sí participamos de los bienes espirituales de los agustinos recoletos. Entonces es una riqueza que a medida que la conoces es como un mar que te vas adentrando y ya no sales, pero vives una experiencia muy, muy rica, ¿no? Entonces a la fraternidad llegamos pues con una llamada de Dios, valiéndose de medios humanos, ¿no? Como en el caso de nosotros es una invitación que hoy precisamente se empieza a hacer anualmente en las misas de hoy y las de mañana. Y bueno, pues la gente llega a veces sin saber exactamente a qué va. Llegará un grupo de 40, se quedarán 20 y perseverarán 10. Pero bueno, esos 10 realmente forman parte, con el proceso paulatino de formación, pues de ser parte de lo que antes se llamaba la orden terciaria, y creo que es un trabajo fundamental, formación. Yo te puedo decir que antes de entrar a la fraternidad tenía una idea muy somera de quién era un señor que se llama San Agustín,
que le daba lata a su mamá y que su mamá lloraba, pero no era toda la referencia que tenía. No soy una experta ni mucho menos, pero pues adentrarme en su vida, en toda la enorme obra escrita que tienen los agustinos, los recursos multimedia de los que nos hemos nutrido, pues, ha sido una riqueza fabulosa en mi vida, de veras. No sé si la he explotado lo suficiente, si la he aplicado a mi ser y a mi quehacer, pero por lo menos a nivel de acopio de información y de riqueza espiritual ha sido maravilloso. ¿Y cómo es un laico de la Fraternidad Seglar del sur de México, de la Ciudad de México? Bueno, ¿Qué es lo que hace normalmente? ¿Cómo son sus reuniones? ¿Qué reuniones? claro, yo creo que una condición que hay que agregar es que somos una fraternidad ya muy, muy antigua, se fundó hace más de 30 años, entonces cuando me dices laico de la Ciudad de México, pero muy particularmente de las colonias Avante y Educación, donde ya casi no hay jóvenes, en donde básicamente es gente de mucha edad, en una buena proporción. Ha estado entrando gente menor, pero no tanto, ¿no? Cuarto y quinto piso. Y bueno, pues finalmente las actividades fundamentales son la formación, la tenemos todos los sábados, y la discusión pues de los textos agustinianos después de la Eucaristía y la formación en los grupos. No tenemos un apostolado específico porque la gente participa de muchas otras actividades, son catequistas, son ministros de la Eucaristía o son miembros de comunidades, ¿no? De pequeñas comunidades. Pero bueno, pues la idea es irles imprimiendo lo más posible el carisma recoleto, porque finalmente pues el testimonio y la forma de ser y la forma de enfrentar la vida diaria, pues es lo que te va a distinguir, ¿no? Independientemente de que traigas el escudo y el pin y que te identifiques como agustino, pues es tu ser, ¿no? Tu forma de vivir. Como te digo, en un entorno pues ya complicado, mucha de esa gente que entró hace 30 años pues ya no va por limitaciones físicas, por cambio de residencia, porque se van a vivir con los hijos a colonias lejanas, etcétera. Pero bueno, creo que hay un embrión de gente que trabaja y con la que esperamos sostener algunos años más todavía la fraternidad. El mundo cambia y cuando cambia el mundo quiere decir que hay vida. Tú que estás en el mundo de la educación sabes que la educación tiene que cambiar. Claro. Porque es dinámico, porque vienen otras generaciones y se tienen que reestructurar los sistemas educativos, las pedagogías. También las instituciones cambian. Claro. Y puedes ver tú a futuro, puedes ubicar a futuro que cambien las estructuras dentro de los laicos comprometidos agustinos recoletos. Yo creo que sí, desde las formas de convocar, comunicarse, reunirse, ya no se va a ver con tanta desconfianza o lejanía la tecnología, entonces, ¿por qué no pensar en una forma de organización, de estructura misma, de mandos, de formación? Pero creo que no se puede dar ni de la noche a la mañana, ni mientras existan todavía muchas de las fieles a las estructuras actuales, no están como muy aferrados a ciertas estructuras. Sí la visualizo en un escenario ideal, en 5 años funcionando de manera más ágil, menos cargando lastres, pero tampoco creo que se pueda dar tan fácilmente. No es tan fácil reestructurar la vida de los laicos. Claro, es que es como cuando remodelan una colonia o una ciudad. Si la pudieras vaciar y reconstruir y ya llega la gente a las nuevas estructuras, qué padre. Pero cuando tienes la obra mientras estás tú ahí, te están cayendo los ladrillos y el cemento, va a ser difícil. Pero creo que a ver cómo le va a la fraternidad con esta promoción de este año. Espero que atraigamos ya gente pues con otro nivel en todos los sentidos. Ahora eso no quiere decir que descuidemos a la que sigue buscando en la fraternidad. Yo creo que ya más que nuevo aprendizaje, pues un espacio afectivo donde también comunican un poco sus problemas, sus razones y bueno, pues como formadores, que además somos formadores bastante empíricos, ¿verdad? No tenemos la instrucción para hacer eso, etcétera, pues tratas de ubicar sus problemas y su realidad dentro de la fe, dentro del Evangelio, dentro de Agustín. Y bueno, pues cuando ves que la gente sale relativamente tranquila de una sesión a la que llegó
angustiada o preocupada por una situación familiar y que en contraste, porque Dios con el toma y lee siempre te manda así el pensamiento, abres la página ideal y le puedes dar un consejo dentro de nuestra lógica, dentro de nuestro carisma, pues es maravilloso, la verdad. No siempre se logra, desde luego, pero pues algo te atrae, ¿no? Algo. En la sesión ayer decíamos que algo tienen los agustinos que ya no te dejan ir, ¿no? Entonces, así de que dices, un sábado me quedo dormida y no voy, pues no, finalmente te jala, te atrae la actividad misma de la fraternidad, aunque hay fallas, desde luego, ¿no? Estás en el Centro de Espiritualidad de la Ciudad de México, eres miembro del equipo CEAR de la Ciudad de México. ¿Qué nos dices de esto? ¿Qué programa tiene? Me comentaba el otro día una persona que tiene muchos años en la fraternidad que desconocía lo de los CEARs. Oye, no, le dije, no es nada nuevo, esto ya tiene tiempo funcionando, se están tratando de reimpulsar. Y bueno, como seguramente muchos saben, tiene que ver con propiciar las experiencias agustinianas, tanto a nivel de los retiros de silencio, como las aulas agustinianas, como el taller de oración. Yo en este momento, de manera concreta, estoy a cargo del taller, de este módulo, de esta serie de módulos del taller de oración, y estamos teniendo muy buena respuesta. Llevamos 3 sesiones de este módulo, un promedio de 35 o 40 personas, y bueno, creo que estamos logrando ese objetivo, que es lograr una experiencia interna viva de Dios. Tenemos el buen encuadre en este momento de ser el de orando con los tiempos fuertes con la Cuaresma, y pues realmente ha embonado mucho esta necesidad de cambio, de conversión que implica la Cuaresma, y bueno, espero que las 4 sesiones que nos falten, deben ser 8 en cada módulo, pero se nos atravesó el 21 de marzo, que todavía no sabemos cómo vamos a resolver. Entonces, las 4 sesiones que nos faltan, pues esperamos que la gente continúe motivada, digamos, para seguir yendo. Las aulas agustinianas se darán seguramente en el siguiente semestre, y los retiros de silencio, pues se convoca siempre a la feligresía, aunque realmente creo que tenemos que incidir mucho más, ¿no? Sí ha venido gente de Avante, pero en mucha menor proporción de la que podría ser. Tal vez más promoción, no sé, facilidades, cierto apoyo económico por parte de la fraternidad sería bueno. Pues muchísimas gracias por tu espacio. Sabemos que tienes una agenda muy llena. Gracias, Lourdes. Gracias a ustedes por seguirnos aquí en Valores de Acero. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.